donde tenemos que andar. Esta mañana hacía una declaración institucional en el compromiso de trabajar por evitar esa situación tan terrible que está produciendo en cuanto a los fallecimientos de los inmigrantes, las situaciones tan caóticas, la situación donde viven, el sufrimiento que están padeciendo, la situación que les aboca a tener que superar el terrible miedo que es atravesar esos dos canales, el canal de Gibraltar y también el canal de Estiria, y que está produciéndose al parecer esa cantidad tan terrible de muertos por culpa del último de los naufragios. Por eso cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de compromiso y cuando hablamos de solidaridad, son siempre palabras que tenemos que tenerla en la boca, en la cabeza y en el corazón. Bien, buenas tardes, sean bienvenidos a este centro documental josuliscano, a un nuevo acto de paz y de cultura al que se le añaden tres hermosos, necesarios y necesarios sustantivos: solidaridad, humanismo y poesía, configurando una trilogía, esta de solidaridad, humanismo y poesía, que por sí sola justifica de las actividades de esta 30ª Feria del Libro Antiguo de Ocasión y de Novedades de Algeciras, que están dedicados a la poetía algecireña Lola Peche, y en la que el Centro Andaluz de las Letras, como este acto, tanto tiene que decir. Agradecer a Juan José Tello su colaboración siempre con la cultura, su colaboración también siempre con Algeciras y su colaboración con este compromiso de engrandecer la ciudad a base de engrandecer y fomentar la cultura. A esta cita de las letras y de la solidaridad, en el nombre de la poesía y de la vida, contamos con invitados estrechamente ligados al mundo de los libros, que en la primavera que estalla en Algeciras, con la feria que se celebra su existencia, homenajeamos a diario. Por eso es un gran motivo de alegría para todos que, al amparo de la prestigiosa colección Visor de Poesía, los nombres de Francisco Morales Lomas, presidente de la Asociación Internacional Humanismo Solidario, y los autores antologados Paloma Fernández Romá y José Sarriá, a quienes doy oficialmente, como siempre, nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento, pues compartan esta mesa, compartan nuestro corazón y compartan nuestra memoria. Y es que hoy, desde la coordinación del Centro Andaluz de las Letras, que dirige, como les decía anteriormente, nuestro paisano y amigo Juan José Tellez, presentamos la antología Humanismo Solidario, Poesía y Compromiso de la Sociedad Contemporánea, de Remedios Sánchez García, con una selección de poemas de Marina Bianchi. Antes de nada, recordar que la publicación de este libro, que abre oficialmente el capítulo de presentaciones literarias del evento cultural por excelencia en Algeciras, desde la Delegación Municipal de Cultura, se debe a la serie de actividades y propuestas como alternativas de pensamiento y vida que desarrolla desde el año 2013 la corriente de pensamiento humanismo solidario, de la que ahora nos hablará al detalle nuestros invitados. ¿Saben que este libro es importante? Primero, por ser libro y elegir sus formas, para lanzar sus consignas de paz y de poesía, y segundo, por la belleza lírica de su contenido, que conduce a un mensaje literario y social necesario, sabiamente transmitido por la excelente lista de autores que lo compendian. Creemos firmemente que siempre hay que buscar y trabajar para el momento en el que la poesía vierta su compromiso con la sociedad contemporánea, como lo ha hecho siempre, en otros siglos y en otras épocas. Y en esta lucha, la sociedad y la cultura ganan siempre, y a esta lucha nos debemos todos, cada cual desde sus competencias sociales, políticas, literarias y humanas, y principalmente desde esta hermosa tarea que consiste en leer libros como este que den sentido a la lucha y emoción a los sentidos. Cordura y belleza, mensaje y sentimiento, al servicio de la vida, se citan pues en la antología Humanismo Solidario, Poesía y Compromiso en la Sociedad Contemporánea, antologado por Remedios Sánchez, que como capitana de este sueño nos invita a partir del océano de sus palabras, bajo el cielo protector de su contenido humano y literario, en Algeciras y en su Feria del Libro.
Y como no podía ser de otra manera, agradecerles públicamente sus compromisos en estos días con Algeciras, al Centro Andaluz de las Letras, a los autores que nos honran con su presencia, al igual que todos ustedes, siempre emocionalmente implicados con la literatura y sus manifestaciones que siempre defendemos a destajo desde la Delegación Municipal de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras y que mi compañera y diputada provincial Pilar Pintor representa, con el orgullo de trabajar para lo justo y para lo hermoso a la vez. Nada más, muchas gracias por compartir los libros, muchas gracias por compartir la vida que desde la cultura viste la primavera de Algeciras con los olores frescos de su sentido eterno. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, querido alcalde, por el acogernos una vez más, ahora en versión Humanismo Solidario, hace un tiempo como Asociación Colegial de Escritores, a los que nos dedicamos a este arte antiguo de a rejuntar palabras, como dice Juan José Tell. Y querida Pilar Pintor, muchas gracias siempre también por tu acogedora forma de recibirnos en esta, para mí, novena capital de Andalucía. Yo creo que por derecho y por méritos propios. Y gracias a todos por decidir en esta tarde acompañarnos y echar un ratito de poesía con los que aquí hemos llegado. Yo voy a hacer una muy breve introducción de lo que significa el movimiento Humanismo Solidario. Bueno, abro comillas y leo textualmente. Los abacos firmantes forman parte de la clase trabajadora de la cultura y a quienes, por lo tanto, afecta la crisis económica que aflige a todos aquellos que viven del salario, pero que se sienten especialmente concernidos, como diría Federico García Lorca, con quienes no tienen nada, y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Así manifiestan que rechazan un sistema económico basado en la avaricia del capitalismo salvaje que ha consagrado la desigualdad como norma a escala mundial y la precariedad y la recesión creciente en la Unión Europea y España. La crisis no afecta tan solo a los bolsillos, sino a los sueños. Por lo tanto, reivindicamos la dimensión utópica de la cultura como una bandera que nos haga defender y perfeccionar la sociedad del bienestar frente a todos aquellos poderes que quieren abolirla. Y cierro comillas. Así se manifestaban en enero del año 2012, hace ahora poco más de 3 años, José Manuel Caballero Bonal, Antonio Hernández, gaditano Premio Nacional de la Crítica y de Poesía, Rafael Escuredo, expresidente de la Junta, Luis García Montero y hasta un total de 50 escritores andaluces en el que se ha denominado el Manifiesto de Antequera y que era un grito desgarrado de atención frente a la situación de crisis social y económica en la que este país se encontraba inmerso. Meses más tarde, en octubre del 2012, durante el encuentro homenaje a los premios Cervantes, Antonio Gamoneda manifestaba públicamente: el sufrimiento de causa social es nuestro sufrimiento y penetra nuestra conciencia porque creación literaria que no lleve consigo conciencia no es creación. Incruentos como Don Quijote, numantinamente resistentes y pacíficamente revolucionarios, queridos escritores cervantinos todos, hay que luchar contra los molinos de viento. Y hace muy pocos días, el también Premio Nacional de Literatura, Antonio Colinas, en una entrevista concedida al diario ABC, expresaba lo siguiente: vamos hacia un cambio de paradigma. Si este cambio no va acompañado de valores como el respeto al medio natural, la convivencia en paz o la recuperación de las raíces de las naciones y de la educación, iremos hacia una atomización que no preludia nada bueno. Europa, en concreto, está renunciando a lo que esencialmente ha sido y propagó por el mundo: el humanismo y su rica cultura. No aportaré nada nuevo al señalar que el dolor ajeno no es extraño a la voz del poeta, a su preocupación creadora, o no debería de serlo. Sin embargo, en las últimas décadas los poetas, los creadores, han estado quizás más interesados en el compromiso con su propia obra, con su estética,
que con el compromiso que les vinculara con el sufrimiento, con las preocupaciones o con la situación de los otros. Ante el actual contexto social, no ya solo español, sino mundial, y frente a este tránsito hacia la incertidumbre en el que se encuentra instalada la humanidad, desde hace casi 2 décadas, fruto de la globalización y de la intervención de la mano invisible del mercado, que dijera Adam Smith, un grupo de creadores reflexionó acerca de la necesidad de desarrollar una corriente crítica y creadora que, bajo la denominación de humanismo solidario, eclosionara como testimonio de resistencia alternativo ante la convicción de que las corrientes oficiales se abocan al agotamiento, tomando conciencia de la crisis social y proponiendo como centro al ser humano, y que éste se erigiese en afán de su pensamiento y de su creación, lo que en términos poéticos significaría que la poesía no se inscribe en un mundo regido por reglas de orden metafísico, las famosas torres de marfil, sino en un mundo regido por un sistema de valores materiales y humanos. Estos versos de Rafael Alberti cobran hoy inusitada actualidad. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando, abierto en el aire, ya es de todos los hombres. O estos otros de Gabriel Celaya. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Desde Humanismo Solidario, pues, estamos convencidos de que la creatividad ha de ofrecer las respuestas que supongan el reavivamiento de la ética y de los valores sociales conculcados. No pretendemos erigirnos en defensores de ninguna causa que no sea la del hombre y la de sus derechos, desde la reflexión, la creación, el eclecticismo y la libertad, desde el corazón de la poética entendida en su acepción helénica como relación inequívoca entre lenguaje y pensamiento. Los componentes de Humanismo Solidario hemos propugnado un manifiesto al cual les invitamos a escribirse, que pueden encontrar en la página web oficial www.humanismosolidario.com, desde el que reivindicamos que ética y estética son la misma, son dos partes pero de la misma manera, de una forma indisoluble. Y termino ya, porque ahora dejo a nuestro presidente Francisco Morales. Me gustaría terminar con este bello poema de Eduardo Galeano, quien nos dejó hace unos días, el poeta argentino recientemente desaparecido y uno de los máximos exponentes de poeta comprometido con el hombre. Síntesis, su poesía, de todo cuanto acabo de exponer. Quiero terminar, pues, con el poema en reconocimiento a Eduardo, su poema Los Nadies, que a los miembros de Humanismo Solidario nos identifica y nos compromete. Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de la nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos,
que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino un número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acogernos aquí en Algeciras. Es un placer estar con todos ustedes. La Asociación Internacional Humanismo Solidario nace pues en una coyuntura histórica que yo creo que el hecho de la acogida, en este caso de esta antología, es una muestra de ello, pero evidentemente no son solamente los poetas los que defienden este conjunto de ideas, sino que el humanismo solidario es pretende ser un conglomerado de distintos tipos de sensibilidades, de artistas, de pintores, no solamente de escritores o de poetas. En este caso, nosotros venimos a presentar esta antología de poesía porque es lo primero que ha sido publicado, pero evidentemente también sabemos que a nivel mundial hay muchísimas personas que defienden, por ejemplo, una arquitectura humanista. Hay arquitectos que son humanistas y solidarios. De hecho, en nuestra asociación hay algunos que han firmado el manifiesto, como por ejemplo el arquitecto Moreno Peralta. También hay fotógrafos, grandes fotógrafos que defienden esta visión del humanismo solidario, exponiendo en su fotografía esas situaciones que hay en el mundo terribles, como es la de estos 700 personas que acaban de fallecer en el mar Mediterráneo, y que es algo continuo y permanente, y sabemos que existen también múltiples disciplinas que siguen esta misma línea. ¿Y por qué es en estos momentos? ¿Por qué en estos momentos? Es porque se considera el humanismo solidario. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ha partido de nosotros esta idea? Bueno, las ideas a veces están ahí y basta que haya un grupo de personas que se pongan de acuerdo para recogerlas en un momento determinado y tengan la energía suficiente para intentar llevarlas a la sociedad. Es lo que nosotros pretendemos humildemente. El detonante, como bien ha dicho nuestro compañero secretario general José Sarria, fue aquel manifiesto de Antequera, fue el detonante básico, el que nos llevó precisamente, sobre todo, a ver el papel del intelectual en el mundo contemporáneo. Y eso trajo como consecuencia una reflexión profunda sobre hacia dónde tenían que caminar el arte contemporáneo, la pintura, la escultura y, en definitiva, todos los movimientos, desde la perspectiva que a nosotros nos compete, todos los movimientos artísticos. Y eso fue lo que nos llevó, lo que nos condujo en esa senda. Pero como hemos hablado en muchas ocasiones, las ideas son más fuertes que los seres humanos. Las ideas tienen una fortaleza terrible y están ahí. Y si la idea, digamos, se va abriendo camino es porque realmente es una idea que está en la sociedad también. Nosotros nos encontramos en la presentación que hubo en el mes de enero en Madrid, en la Casa de América de Madrid, pues una asistencia espectacular y una repercusión en los medios espectaculares, tanto en el diario El País como en el diario El Mundo, y eso que aparentemente una simple antología de poesía podía decir, bueno, pues esto ¿por qué? Es porque hay algo, hay una idea fundamental que lo sustenta. Y lo sustenta un libro en el que participan escritores hispanoamericanos, escritores españoles, escritores del Magreb, escritores que tienen esa misma visión sobre la sociedad actual. El humanismo solidario, evidentemente, es algo desde esta perspectiva que nace ahora, pero está claro que el concepto de humanismo es un concepto antiguo. Habría que remontarse fundamentalmente al siglo XVI, cuando se empieza a hablar de ese concepto del humanismo, ¿no? Pero desde la perspectiva ahí del hombre que trabaja, del homo laborans, es ese concepto. Luego, más adelante, hay otra visión nueva de ese humanismo, sobre todo a partir de Rousseau,
podríamos decir que Rousseau inventa la subjetividad desde esa perspectiva y adquiere el humanismo una visión nueva y diferente. En el periodo de entreguerras, sobre todo en los años 40, es Sartre quien reivindica de nuevo el concepto de humanismo. Y es a partir de Sartre, cuando Sartre decía si ha muerto Dios, habrá que inventar los valores, cuando habla del concepto de valor llevado al arte y el concepto de que en una situación como la que se vive en Europa de fascismos y de comunismos y de tragedia terrible, la guerra civil española había dejado ya cerca de 1 millón de muertos y se preparaba la Segunda Guerra Mundial con todas las secuelas que posteriormente trajo, pues evidentemente si el ser humano estaba muriendo en los frentes de guerra y muriendo de hambre, de lo que había que hablar, lo que había que reivindicar era la figura del ser humano. Es por esta razón por lo que escritores en su momento hispanoamericanos tan importantes y tan significativos como César Vallejo reivindica esa poesía humana en sus versos humanos, el autor de Trince y de Versos Humanos reivindica esa poesía. Es por lo que en los años 30 Pablo Neruda reivindica la poesía impura como el concepto de impureza como un concepto de compromiso con la sociedad y con el ser humano. Y posteriormente hay toda una serie de escritores, el propio Gabriel Celaya, que citaba a José Sarria, que también siguen esa línea. Hay una línea de pensamiento que evidentemente está ahí, al hilo de las circunstancias históricas. ¿Por qué ahora de nuevo, a comienzos del siglo XXI, aparece esta concepción del ser humano? Se dice, según estudios y ensayos que hay por ahí, que el siglo XXI será fundamentalmente el siglo de la espiritualidad. Pero es evidente que el siglo XXI, o al menos en las circunstancias mundiales, ha comenzado mal con estas crisis profundas, sistémicas, que son crisis que nos están conduciendo, en el caso español, a muchas personas en una situación de sufrimiento, de reducción de situaciones históricas que se habían conseguido y, por tanto, a una sociedad de malestar. Ante esa situación de malestar, de una sociedad, digamos, que puede retroceder, nos habíamos acostumbrado a que la sociedad avanzara siempre, los intelectuales, los pintores, los arquitectos, los escritores en general, tienen que decir algo. En especial, quiero empezar agradeciendo al señor alcalde José Ignacio Landaluce y a Pilar Pintor por abrirnos las puertas de la cultura de Algeciras para que pudieran estar aquí Francisco Morales Lomas y José Sarria, una vez más, porque ya José Sarria se ha hecho un amigo, gran amigo de Algeciras. Ellos con sus palabras nos han introducido en lo que es el humanismo solidario. Yo creo que no ha quedado ninguna duda al respecto. Nos han dado una imagen clara de lo que es este movimiento. Yo pienso que a mí ya no me queda mucho más que decir después de haberles escuchado a ellos. Traigo unos poemas de algunos de los poetas seleccionados por Marina Bianchi, que es la profesora italiana de la Universidad de Bérgamo, que ha hecho la selección de los poemas. El estudio previo a esta antología es obra de Remedios Sánchez, que, como ya hemos dicho anteriormente, lamentándolo muchísimo y por problemas de salud familiares, no ha podido estar con nosotros. Nos manda su cariño y, en fin, su presencia, aunque no física, sí que está con nosotros aquí ahora. Una breve selección de poemas, que luego creo que mis compañeros también leerán algunos de los poemas que constituyen esta antología. El primero, colombiana, nacida en el año 51. Este es el poema, Tretas del débil. Como un regalo acepto tu silencio, con todo lo que contiene
su rigor de roca, con todas las preguntas que caben en su círculo, su arañazo, su lágrima, su vientre de tambor que golpeo, y donde solo el golpe me responde, como algo que es, que no puede no ser, acepto tu silencio, con todo lo que tiene de respuesta, de grito figurado, de impotencia, de palabras cosidas con largos hilos falsos, porque todo lo que un hombre quiere soñar cabe en el puño, cerrado del silencio. Te ofrezco a cambio todo el silencio que tu oído pide, que tu corazón pide, y de puntillas salgo de ti. Yo, que siempre he creído en las palabras. El siguiente poema, un hombre, también colombiano, Federico Díaz Granados, nacido en el 74. Se titula Inutilidad del oficio. ¿Cuánto se ha sacrificado para escribir estas líneas? ¿Cuántos pesares y melancolías para asumir con dignidad la ruina y el abandono y sobrevivir a la tragedia? Y siempre habrá poesía, pero volveremos a las mismas y repetidas palabras. Todos los temas están dichos, y habrá que repetir en cada verso ritmos ya entonados, amores y muertes ya cantados. Cuánto sacrificio para escribir algunas palabras de basura, cuántos sismos interiores para que no lo sean, se burlen o no aplaudan en un recinto. Toca vivir día a día y que también, desgraciadamente, viene al hilo de lo que antes apuntábamos, de las tragedias de estas personas que han dejado su vida en el Mediterráneo. Es una cifra que no quiero repetir, 700 personas, es que me da escalofrío escucharlo. Pero nosotros tenemos esa gran arma o ese gran, digamos, argumento, ese poder que es la palabra. El poema se titula Tendamos la palabra. ¿Qué senda de profundo abismo encierra la raíz de la muerte? Esgrimiendo una promesa olvidada de mitos imposibles, ajorcas de tristeza y una madrugada rota, de singladuras a la deriva. Tendamos la palabra para estrechar horizontes hasta hacer brotar el manantial de la razón, que las manos trencen la red del verso, donde habite una luminaria de paz, un estrecho de esperanza, donde haya de germinar la vida. Muchas gracias.